Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy. Espero que ya sepan cuál es mi nombre. Soy el rabino Tuvia Server. Estamos muy cerca de la fiesta de Yom Kippur. Yom en hebreo significa día. Kippur literalmente significa expiación. Viene de la palabra kapara, que significa expiación. Es un día especial en el año. Se conoce como el Día del Perdón. La gran pregunta es, bueno, por un lado, ¿qué significa? ¿Cuál es la historia de ese día? Y por el otro lado, ¿qué tiene que ver con Bnei Noyaj? Muy en resumen, la historia de este día es la siguiente. Dios entrega la Torá. Esto ocurrió el 6 de Sivan. Así explican nuestros sabios en el Talmud, hay una discusión. 6 de Sivan, 7 de Sivan. Sivan es el nombre de un mes del calendario judío. Luego Moshe sube al monte Sinai, 40 días y 40 noches, baja con las primeras tablas que estaban grabadas con los dedos de Dios, por así decir. Dios no tiene dedos, por supuesto, es algo espiritual. Sea como fuere, bajó Moshe con las primeras tablas. Ese día era el 17 de Tammuz. Moshe ve que el pueblo de Israel estaba haciendo el becerro de oro. Estaban sirviendo al becerro de oro. Idolatría, lo peor que pueden hacer. Hace 40 días recibieron la Torá, vieron a Dios en el monte Sinai, escucharon a Dios en el monte Sinai. Estaban haciendo idolatría. Moshe rompe las tablas. Hace todo un proceso de purificación, expiación por el pueblo de Israel. Mucha gente muere, etc. Destruye el becerro de oro, por supuesto. Moshe vuelve a subir al monte Sinai, 40 días y 40 noches, para pedirle a Dios que perdone al pueblo de Israel. Y hay toda una discusión, ida y vuelta, esto está en la Torá, Parshas Ki Sisa, toda una discusión, ida y vuelta a Moshe, Dios, etc. Dios dice, ok, no los voy a destruir, es lo que pensaba hacer, pero no lo voy a hacer. No lo voy a destruir en tu mérito, por tu plegaria, le enseña los 13 atributos de misericordia, cosas impresionantes. Ok, Moshe baja al pueblo de Israel. Este día era el primer día del mes de Elul, el sexto mes del año en el calendario judío, y Moshe le enseña, le dice al pueblo de Israel, Dios perdonó, pero en la práctica no tenemos tablas, las rompí. Moshe vuelve a subir al monte Sinai, 40 días y 40 noches, ya va la tercera vez, y confecciona las segundas tablas. Baja para entregar estas segundas tablas al pueblo de Israel. Ese día que baja era el 10 de Tishrei, el séptimo mes del calendario judío. Aparece en la Toira, en Parshas Emor, en Parshas Ki Sisa, Parshas Pinjas, y Dios entregó las segundas tablas. Moshe bajó, Dios perdonó plenamente. ¿Cuál es la prueba de ese perdón pleno? Que Dios volvió a dar aquello, por así decir, que ya no estaba más. Aquel regalo que Dios había dado, que eran las segundas tablas. Y de ahí en adelante, este día se establece como un día de perdón para toda la humanidad. Entonces, esta es la historia de Yom Kippur. El concepto del perdón es un concepto general. Una persona no debería guardar en su interior bronca, rencor, enojo, porque esto va destruyendo, carcomiendo, consumiendo a la persona por adentro. Este es un concepto que podemos aprender en forma general del concepto de Yom Kippur. Y están las transgresiones entre el hombre y su prójimo, las transgresiones entre el hombre y Dios, como ya estudiamos también, su relación con los 7 preceptos de Bnei Noyaj, 3 transgresiones de un tipo, 3 transgresiones de otro tipo, etc. Ok, ya aprendimos todo esto. Pero esa es la historia de Yom Kippur. El precepto concreto de Yom Kippur, como día del perdón, no se aplica a Bnei Noyaj. En la Torá nuestros sabios explican, hay una cuestión de ayuno de Yom Kippur. Hay una cuestión de ciertas formas de afligirse en Yom Kippur. Por ejemplo, bueno, uno no come, no bebe, no se pone cremas, por ejemplo, no tiene relaciones maritales. En Yom Kippur no viste zapatos de cuero. Son cosas muy específicas que esto no se aplica a Bnei Noyaj. No tiene ningún sentido que un Ben Noyaj, eso es un varón, una Bas Noyaj, una mujer, ayune en el día de Yom Kippur. No tiene ningún sentido. Están haciendo algo que no les corresponde, algo con lo cual no logran nada. ¿Querés ayunar porque estás gordo? ¿Estás gorda? Bueno, anda a hacer dieta, qué sé yo. Pero no tiene nada que ver con que la persona ayune y piense que está logrando algo en el día de Yom Kippur. Porque esto es algo específico que tiene que ver con el pueblo de Israel, como Dios manda al pueblo de Israel a festejar, a vivir el día de Yom Kippur. Después podemos discutir por qué el ayuno, por qué no las relaciones. Ok, esto es otra cuestión. Pero es algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero la enseñanza de Yom Kippur, el perdón, el volver a estar abierto a recibir al otro que le hizo algo malo a uno, etc.
obvio que este concepto efectivamente se aplica a todos los seres humanos. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a volver a establecer relaciones con el otro, etc. Pero me pareció muy importante, estando tan cerca de Yom Kippur, explicar qué parte de esta cuestión se aplica a Bnei Noyaj, qué parte de esta cuestión no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Porque al fin y al cabo, todo lo que se llaman Yom Tev, todo lo que se llaman días festivos del pueblo de Israel, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, que viene dentro de poquitito, y ya vamos a hablar del tema también, Pesach, Shavuos, son días especiales de conexión del pueblo de Israel con Dios. Específicamente una señal de la relación especial que hay entre el pueblo de Israel y Dios, pero no con las otras naciones. Esta es la realidad. Esto es lo que nuestros sabios explican. Esto es lo que está plasmado, por así decir, en la Torá. Lo mismo ocurre con el día de Shabbat. Es Ois Hi, dice la Torá varias veces, una señal de la relación entre el pueblo de Israel y Dios. No tiene nada que ver con los otros seres humanos. Podemos tomar enseñanzas como el del perdón, como hablaremos al respecto de Sukkot y de Sukkot, la protección divina. Ok, podemos aprender de estas ideas, pero la observancia concreta es algo que solamente tiene que ver con el pueblo de Israel.